Una delegación de Hamás está en Egipto para analizar la contrapropuesta de Israel sobre un posible cese al fuego. En las últimas 24 horas han muerto al menos 32 palestinos en Gaza en ataques israelíes, llevando la cifra total a casi 35.000 desde el inicio de la guerra. Por primera vez en 5 años, el presidente de China, Xi Jinping, visitará Europa en una gira de 5 días que comenzará en Francia. La guerra en curso de su aliado Vladimir Putin contra Ucrania y las asperezas comerciales están llamados a dominar la agenda. Tenemos análisis. Asciende a 57 la cifra de fallecidos por las inundaciones en Brasil. Los desaparecidos se cuentan por decenas y hay temor de que aumente el número de víctimas mortales. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva resaltó la gravedad de la situación, que deja al menos 24.000 desplazados. Bienvenido a este nuevo resumen informativo de France 24. Yo soy Daniela Blandoña. Comenzamos hablando de la guerra en Gaza, que ya deja 34.654 palestinos muertos desde su inicio en octubre de 2023, 32 de ellos en las últimas 24 horas, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí. Una redada nocturna de las fuerzas israelíes en una aldea cercana de la ciudad de Tulkarm, en la ocupada Cisjordania, dejó al menos 5 palestinos muertos, según la agencia oficial de noticias palestina Wafa. Todo esto ocurre mientras una delegación de negociadores de Hamás se encuentra en el Cairo en conversaciones sobre una posible tregua en el enclave que incluiría la liberación de rehenes. Por segunda vez esta semana, una delegación de Hamás se encuentra en el Cairo. El movimiento palestino dice que espera llegar a un acuerdo. El jefe de la CIA, Bill Burns, habría llegado el viernes. Los mediadores egipcios, cataríes y estadounidenses llevan casi una semana esperando la respuesta de Hamás a la nueva oferta de tregua israelí que Washington considera extremadamente generosa. Sobre la mesa, una pausa en la ofensiva israelí y la liberación de prisioneros palestinos a cambio de rehenes israelíes. Pero Hamás insiste en un alto el fuego definitivo al que se niega el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Este último prometió aplastar a los combatientes de Hamás que aún permanecen en la ciudad de Rafah y traer de vuelta a los últimos rehenes israelíes. Estamos decididos a traer de vuelta a todos, tanto a los que están vivos como a los que han muerto. Hasta ahora hemos recuperado a 124, pero hay otros. No olvidaremos a nadie. Esta semana las autoridades israelíes declararon que 2 personas consideradas rehenes en realidad habían muerto en el ataque del 7 de octubre. Estudiantes en Suiza, Irlanda, España, Reino Unido y Libia están entre los más recientes en sumarse a una campaña mundial pro-palestina. Cada vez más estudiantes de diferentes países del mundo unen sus voces en rechazo a la intervención de Israel en la Franja de Gaza, un movimiento que inició en diferentes campus universitarios de Estados Unidos. Decenas de estudiantes, esposados y bajo custodia policial. El viernes, las fuerzas policiales de Estados Unidos realizaron redadas en 2 campus universitarios para desarmar protestas pro-palestinas y arrestar a manifestantes. Es una buena operación, nadie resultó herido, no hubo incidentes, la policía y la universidad están satisfechos, estamos contentos y seguimos adelante. Estos jóvenes activistas exigen el fin de la ayuda militar estadounidense al gobierno israelí, un alto al fuego inmediato en Gaza y una ruptura de los vínculos entre sus universidades e Israel. Desde Nueva York hasta Seattle, el movimiento se expande como pólvora por todo el país. Las protestas se replican en ambos bandos y los argumentos son relevantes. En Indiana, estudiantes pro-israelíes están ocupando los terrenos universitarios. Denuncian un aumento del antisemitismo y del discurso de odio. El antisemitismo tiende a aumentar cada vez que se menciona a Israel en las noticias. Y he oído algunos comentarios realmente inquietantes, espantosos y llenos de odio en todo el país, en universidades e instituciones acreditadas. Estos movimientos estudiantiles, que tienen eco en todo el mundo, cuestionan el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel, una cuestión que podría ser decisiva en la campaña de reelección de Joe Biden.
Un movimiento que sigue ampliándose. En Cuba, cientos de estudiantes protagonizaron marchas el viernes en La Habana y criticaron a Estados Unidos por la represión policial contra los manifestantes, a medida que algunos países de Latinoamérica también están mostrando su solidaridad con la causa palestina, liderada por universitarios de Estados Unidos. En México se cumplen hoy 3 días de campamento en la Universidad Nacional Autónoma, la más grande del país y una de las más reconocidas de la región. Los que están involucrados sí tenemos como esta presencia de querer poner un granito de arena, ¿no? Porque pues también muchas veces a lo mejor queremos resolver y salvar el mundo juntos, o solos, pero pues la realidad es que también con pequeñas acciones se logran cambios. Solidarizarnos con las ocupaciones y campamentos estudiantiles, tanto en Estados Unidos como en Francia, ¿no? Hemos seguido sobre todo las ocupaciones en ciencias políticas en París. Vamos a cambiar radicalmente de tema porque el presidente de China, Xi Jinping, ultima detalles para su gira por Europa, que comienza este domingo y que se extenderá hasta el 10 de mayo. Es la primera visita al viejo continente en 5 años, con una primera parada en Francia. Xi también visitará Hungría y Serbia, ambos considerados próximos a Rusia. Para analizar este tema conectamos con Eric Encinas, él es analista político internacional. Eric, muy buenos días, y le pregunto primero cómo puede interpretarse una visita en este momento a Europa de uno de los principales aliados de Vladimir Putin, contra quien justamente la Unión Europea ha liderado un cerco diplomático desde hace más de 2 años que inició la guerra contra Ucrania. Muy buenos días, Daniela. Efectivamente, China lo que buscará es, en primer lugar, reforzar esas relaciones bilaterales que tiene con Europa, de tal manera que pueda conseguir pues recuperar algo que estaba negociando antes de la pandemia, que era ese acuerdo comercial, por ejemplo, pero es evidente que la visita a China, la visita a Europa, entre otros temas que se hablarán en Francia, también tocarán evidentemente la invasión de Putin a Ucrania, ¿no? Y en esas conversaciones, evidentemente, el presidente Emmanuel Macron intentará también mediar para que evidentemente se busque una solución en el conflicto de Ucrania, ¿no? Porque conociendo que China tiene muy buena relación con Rusia. Además de eso, también China le preocupa otro tema que a nivel económico, que es ese proteccionismo y el giro de Europa en este sentido, ¿no? Que está aprobando leyes que evidentemente lo que quieren y lo que buscan es que Europa dependa más de China, ¿no? Como ha ocurrido hasta ahora, porque es un contexto muy distinto en el que viene al que vino entonces, porque han pasado 5 años y donde por lo tanto se espera que haya más una relación, digamos, más complicada, es en esas reuniones que tendrá el lunes con Emmanuel Macron, pero donde se espera que sea más una visita muy calurosa y de bienvenida es en Serbia y sobre todo en Hungría, donde Hungría incluso ha dicho que tiene que mejorarse la relación de Europa con China, ¿no? Y también conociendo que Hungría es el líder, digamos, el Viktor Orbán, el presidente de Hungría, es el más cercano a nivel europeo y que se ha posicionado de manera más clara con Rusia, ¿no? Por lo tanto, China buscará, en cierta manera, reforzar esas relaciones bilaterales de tal manera que pueda conseguir, pues, por ejemplo, ya digo, lo que venía negociando, ¿no? Un acuerdo comercial o incluso mejorar las relaciones diplomáticas. Claro, usted lo ha mencionado en esta respuesta, pero quiero que profundicemos un poco en el tema de, todos sabemos que China es la segunda economía del mundo y Europa y Estados Unidos la han criticado mucho por su excesiva capacidad industrial. Dicen que está inundando al mundo de productos baratos. Ahora, ¿en qué podría ayudar esta visita a superar esas tensiones comerciales y por qué comienza también en Francia? ¿Qué importancia tiene Francia dentro de esta relación comercial? De hecho, bueno, hay que puntualizar que China en los últimos años, uno de los países junto a España, por ejemplo, uno de los países en los que más ha invertido es en Francia, por ejemplo, China. Entonces, precisamente no es por eso precisamente se coge un lugar tan importante de Europa como este y además teniendo en cuenta que Emmanuel Macron también es el que ha intentado mediar en el conflicto de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, que entabla mejores relaciones con Kiev, ¿no? Con el presidente Zelensky de Ucrania. Por lo tanto, las relaciones lo que se va a buscar
evidentemente es lo que va a intentar buscar China, y lo va a hablar con Macron, insisto, es que no se perjudique tanto al producto chino, y lo que buscan es aumentar esos acuerdos comerciales que tiene Europa con China. Pero es verdad, como estaba apuntando, de que ahora mismo la Unión Europea está legislando de tal manera que quiere proteger el producto europeo, ¿no? Por lo tanto, no van a ser unas negociaciones y unas reuniones fáciles. Insisto, las más sencillas serán en Serbia y Hungría, pero en Francia será algo tenso, y Emmanuel Macron evidentemente también intentará defender esos intereses europeos, ¿no? Y de la Unión Europea, sí, como portavoz, que tendrá esa función también. Señor Eric Encinas, analista político internacional, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Cambiamos de tema. Rusia abrió un caso penal contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y lo incluyó en una lista de personas buscadas por la justicia, según informó la agencia estatal de noticias TASS. El gobierno ucraniano atribuyó el anuncio a lo que llamó desespero de la maquinaria estatal rusa y recordó que el propio presidente Vladimir Putin cuenta con una orden de captura de la Corte Penal Internacional, acusado de crímenes de guerra supuestamente cometidos en el marco del conflicto bélico que ya cursa su tercer año. El fiscal que ordenó esa captura precisamente también fue incluido en la lista de personas buscadas en Rusia. En el sur de Brasil, al menos 57 personas han muerto por las inundaciones tras las fuertes lluvias, según las autoridades. Decenas de personas siguen desaparecidas y unas 24.000 tuvieron que desplazarse. Es la peor crisis ambiental provocada por las precipitaciones, según el gobierno. El informe es de Samuel Salgado Castro. Lluvias sin precedentes, así describió el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, las precipitaciones que han causado mortales inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con la Argentina y Uruguay. Nunca antes en la historia de Brasil había habido tal cantidad de lluvia en un solo lugar. Según la Defensa Civil del sureño estado brasileño, casi la mitad de sus 497 ciudades resultaron afectadas. Los habitantes de la ciudad de Gramado afirman que las inundaciones han sido las más intensas que jamás hayan vivido. El agua está subiendo. ¿A dónde vamos? Tengo 53 años y esta es la primera vez que nuestra casa se inunda. Nunca antes se había inundado. Nunca pensamos que pasaríamos por esto. Es mucha agua, mucha agua. En varias ciudades, las calles se convirtieron en ríos, con carreteras y puentes destruidos. Las tormentas también provocaron deslizamientos de tierra y el colapso parcial de la estructura de una presa de una pequeña central hidroeléctrica. Las intensas lluvias son anómalas antes de la llegada a Brasil del fenómeno de la Niña entre julio y septiembre. Vamos a seguir hablando de Brasil, pero esta vez hablamos de que se alista para el concierto gratuito de Madonna, la reina del pop, en Río de Janeiro. La artista estadounidense promete reunir a 1,5 millones de personas y convertirlo en el espectáculo más concurrido de sus 40 años de carrera. En el siguiente reporte, nuestra corresponsal Valeria Zacone nos contó cómo avanzan los preparativos. Todo listo hoy en la playa de Copacabana para el espectáculo hoy de Madonna, al que se espera que asistan más de 1,5 millones de personas. Y ya veis a mi espalda algunos de los 3.200 policías militares que han sido destacados solamente en este barrio para garantizar la seguridad. Además, habrá casi 3.000 policías civiles y municipales disponibles para evitar todo tipo de problemas, 800 bomberos, 30 ambulancias y también 18 torres de control, 18 puntos en que se va a controlar que las personas, el público, no lleven, por ejemplo, botellas de vidrio a la playa. En general, la ciudad de Río de Janeiro está muy acostumbrada a esos macros eventos. Todos los años aquí en esta misma playa se celebra la Nochebuena con 1 millón, 2 millones de personas. Entonces son dispositivos bastante ensayados en esta ciudad
ciudad. Claro que habrá siempre pequeños accidentes, robos al descuido, algún asalto, pero en general la ciudad tiene la capacidad de asegurar que el evento de Madonna se desarrolle con tranquilidad, con seguridad y que sea una noche inolvidable para los muchos brasileños que están llegando a Río de Janeiro desde varios puntos del país para conocer y ver tal vez el último show brasileño de la estrella del pop. Así ponemos punto final a este informativo, pero yo los invito a que se queden con nosotros en France 24 y en france24.com.